Mis queridos hermanos y amigos, en este mes de septiembre, que es el mes del aniversario del cumpleaños de nuestra iglesia, cumpliendo 30 años, estamos todavía ahí en la edad, the prime age, como se diría en inglés, no sé cómo decirlo en español, pero imagínense, 30 años, le damos gracias al Señor, y por eso este mes de septiembre estamos y estaremos hablando, pensando, orando, estudiando y todo lo que podamos hacer con respecto a la iglesia. Porque este es el mes de la iglesia, de nuestro cumpleaños, del aniversario. Nuestra meditación de la palabra de Dios hoy tiene ese título, una comunidad, ¿cómo? Especial, una comunidad especial. Dentro de lo que es nuestra iglesia y el trabajo de la iglesia, vamos a estar pensando, y usted verá por qué, no se apure que usted verá por qué, vamos a estar pensando de una manera especial en lo que son las células, estos grupitos pequeños de personas que se reúnen para edificarse unos a otros y para compartir el evangelio con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Vamos a estar repitiendo una frase durante el mes de septiembre. Yo quiero que tú la mires y la leas conmigo, y cada domingo la vamos a estar repitiendo. ¿Cómo dice? Prediquemos y enseñemos en público y en las casas. ¿De dónde sacamos esa idea? Miren, busque después en su Biblia Hechos 20:20. Es fácil de recordar el número 20:20. Acuérdense de como la visión, 20:20. Bueno, Hechos 20:20. Esa debe ser nuestra visión. Pero el apóstol Pablo está diciendo que él todo el tiempo allí se ocupaba en predicar y enseñar. ¿Dónde? En público y en las casas. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Miren, todo lo otro que ha inventado la iglesia durante 2000 años de historia no ha servido para nada. Lo único que sí realmente sirve es cuando nosotros volvemos a lo que dice aquí. Los inventos humanos no sirven. Estoy hablando de este tema, ¿ves? De la iglesia, el funcionamiento de la iglesia y demás. Nadie ha podido inventar mejor cómo hacer funcionar la iglesia que lo que está aquí. Y el apóstol Pablo, el más grande misionero de todos los tiempos, él repitió y aclaró que él predicaba y enseñaba ¿dónde? En público y en las casas. Y eso es lo que nosotros queremos estar hablando. Hace un poco más de 2 años, en el 2020, teníamos el propósito de estar todo un mes. Eso fue febrero del 2020 o marzo, ahora no recuerdo. Todo un mes hablando de este tema y aprendiendo de este tema, y ¡pum! Llegó la pandemia, la cuarentena, tuvimos que cerrar, y entonces entendimos que era mejor hablar de otros temas más urgentes que nos interesaban, y aquello se quedó en suspenso por más de 2 años. Pero gracias al Señor, hoy nosotros creemos que es el momento de retomar esta idea y aprender lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo hermoso del 30 aniversario de la iglesia. ¿Por qué en las casas? Porque lo de predicar en público más o menos es lo que siempre hacemos, aquí en público. Pero ¿por qué enseñar y predicar en las casas? Bueno, de eso vamos a estar hablando durante este mes. Ya sea que tú participas en un grupo pequeño en una casa o que no participas en un grupo pequeño en una casa, necesitamos aprender esto. ¿Por qué esto de predicar y enseñar no solo en público sino en las casas? ¿Por qué? Ahora, Padre, ahora rogamos nos enseñes, abra nuestro entendimiento y nos hables por medio de tu Espíritu, Señor, que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver por qué este énfasis en las casas. Vamos a ver, para eso vamos a tratar de entender lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la iglesia. No, yo no voy a hablar hoy de una casa, voy a hablar hoy de la iglesia. Pero por ahí tenemos que empezar, por entender lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Lo primero que vamos a estar recordando es cuál es el plan de Dios, el plan de Dios. Porque aquí el que diseña esto es Dios, y entonces nosotros tenemos que estar aquí. Yo le voy a pedir, si hay alguien que tenga su teléfono por ahí y lo está ahora mirando, ay, me llegó este mensaje, cualquier cosa, guárdalo, guarda el teléfono, que ahora no vamos a usar el teléfono. Y pon tu atención en lo que Dios tiene que decirte. Pero ahora guárdalo. Por eso decimos al principio siléncienlo y después decimos guárdelo. ¿Verdad? Y eso es para todo el mundo. Gracias.
El plan de Dios. ¿Cómo es Dios? La Biblia nos enseña y nos deja bien claro que Dios es único. No hay otro Dios. No hay 2, 3, ni 15, ni 40 dioses, ni millones de dioses como creen los hindúes. No. Dios es único. Pero eso no quiere decir que Dios es un ser individualista, yo solo, no me interesa más nadie, como un llanero solitario. La Biblia también nos enseña que Dios es trino. La Biblia nos enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, es un solo Dios, solo que en Él hay 3 personas en una comunión perfecta. Podemos usar la palabra comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que el amor es parte o es la esencia del mismo Dios. Porque amor ¿a quién? ¿A la humanidad? No. Dios existía mucho antes de crear a la humanidad y ya Dios era amor. ¿Cómo es posible? ¿Amar a quién? Si no había nada creado, solo existía Dios. Recuerda que en Dios hay 3 personas que viven en comunidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí hay amor. Cada persona de la Trinidad ama, honra y glorifica a la otra y recibe lo mismo de las otras partes. Ahora, cuando Dios creó todo, Dios reflejó eso en su creación. Hay, por ejemplo, muchos animales grandes y pequeños que también viven en comunidad. Yo no sé si usted ha estudiado un poquito de biología y demás, pero, por ejemplo, los corales. Nosotros vemos un coral y pensamos que el coral es como esa cosa así que parece una planta pero que es duro como la roca. No, eso es lo que construyen los corales. Los corales son pequeñitos que no los podemos ver a simple vista y son miles, millones, y entre todos ellos construyen eso y ahí adentro viven. Bueno, pasa igual con las esponjas, es la misma historia. Pero al final son muchos seres pequeñitos que viven en comunidad. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo y saber lo que van a construir y lo que van a hacer? Dios los creó así. Un ejemplo que conocemos mucho mejor son las hormigas, ¿verdad? Desde que somos niños nos llaman la atención las hormigas. Yo creo que casi todo el mundo de niño alguna vez se puso a mirar una hilerita de hormigas en el piso y hacerles así con un palito para moverlas y ponerles. Yo no sé si tú lo hiciste, pero yo les ponía algo en el camino a ver, como para interrumpirles el camino, a ver qué siguen ellas. Ellas daban la vuelta por otro lado. Porque lo maravilloso, y si las ves cuando ellas se ponen de acuerdo para entre todas cargar una hojita o algo, es tremendo. Porque aunque la están agarrando por diferentes lados, pero ellas saben cómo tienen que moverse para que la hojita se mueva para allá. Son tremendas. Y ellas tienen su jefa allí y de todo. Aumentando más el tamaño, tenemos a los elefantes. Los elefantes, los pobres del zoológico que están en una jaula, no, pero los que están libres y salvajes, ellos viven en manadas y ellos tienen su jefe y tienen su jerarquía. Y viven en comunidad, no viven solos. Los elefantes no viven solos, viven en manadas. Dios los creó así. Lo mismo los corales, a las hormigas, a los elefantes y otros que tú puedes pensar, para que estuvieran en comunidad. Y cuando Dios creó a las personas, ¿cómo fue? Cuando Dios creó al hombre, ¿te acuerdas lo que Dios dijo? ¿Y qué más dijo? ¿Y qué más dijo? ¿Cómo es? No es bueno que el hombre esté solo. Si tú alguna vez, como yo alguna vez, has dicho: ay, estoy solo, qué rico, tranquilo. Por un momento puede ser. Sí, por un momento puede ser. Pero no se te olvide que Dios dijo, ¿qué cosa? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso creó a la mujer, pero la creó de tal manera para que no fueran solamente él y ella solos, sino para que después pudieran formar una ¿qué? Una familia. Esa era la idea. Y ahí empezaron a surgir las familias. Las familias después se empezaron a agrupar en clanes familiares, en tribus, y empezaron a poblar la tierra. Y un tiempo después Dios escogió a un hombre llamado Abraham.
Pero no es que entonces ahora Dios dijo, ya no me interesan las familias, ahora me interesa un hombre solo. No. Abraham tenía una familia, aunque al principio no tenía hijos, pero tenía a su esposa. ¿Y tú sabes cuántos siervos tenía trabajando en su casa? Bueno, como casa no era, eran tiendas, tú sabes, varias tiendas allí puestas. ¿Cuántos tenían? 318. Y déjame decirte que antiguamente los siervos, en cierto sentido, eran considerados parte de la familia. Seguían siendo siervos y demás, pero cuando se contaba la familia, no solamente se contaban la pareja y los hijos, se contaban también a los siervos que vivían. Todo eso era la casa. Así que Abraham todavía no tenía hijos, después los tuvo, pero ya tenía una familia. Y además Dios le prometió a Abraham y le concedió una larga descendencia. Sabemos que tuvo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo ¿cuántos hijos? Varones por lo menos, ¿cuántos? 12. Que fueron, ¿verdad?, los patriarcas de las 12 tribus que después ya se formaron. Pero cuando ya eran 12 tribus, Dios hizo un pacto con esa gente, formando entonces una comunidad especial. Desde que Dios llamó a Abraham ya tenía eso en mente. Pero habían pasado varios siglos y ahora Dios estaba formando una comunidad especial, la nación de Dios. Y Dios le dijo a esta nación estas palabras: mira, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios quería trabajar con una comunidad y era aquella comunidad. El trato de Dios y sus promesas fueron para ellos como nación, como comunidad. Es verdad que algunos profetas, como Ezequiel, enfatizaron la responsabilidad de la persona individualmente. Aquí cada uno es responsable ante Dios. Es verdad, los profetas aclararon ese punto. Pero el Señor siempre mantuvo su propósito de que la gente le conociera, le honrara y le dieran a conocer en comunidad. En comunidad. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Dios estableciendo un nuevo pacto con los hombres. Este nuevo pacto es con un pueblo especial, un pueblo escogido y llamado de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Ya no era de una nación específicamente, sino otra vez de todo tribu, lengua y pueblo y nación. ¿Cómo se llama ese pueblo con el que Dios hizo el nuevo pacto? La iglesia. Es que usted no lo sabía, tenía miedo de hablar. La iglesia es el pueblo escogido por Dios con el que Dios hizo ahora un nuevo pacto. Mira cómo dice el apóstol Pedro a la iglesia, y te vas a dar cuenta que son palabras muy parecidas a las que Dios había dicho en el antiguo pacto. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se parece un poco a lo que en Éxodo allí Dios le había dicho al pueblo de Israel. Pero ahora este era el pueblo que Dios había llamado de todo pueblo, tribu, lengua y nación, la iglesia. Comenzó cuando Cristo reunió a 12 discípulos. Ahí comenzó la iglesia. Cristo, sus 12 discípulos, anduvo con ellos durante 3 años para demostrarles y enseñarles acerca del amor y la comunidad, la nueva comunidad. En los próximos domingos vamos a hablar más sobre esto. Sí, la salvación que nos dio el Padre, que hizo posible el Hijo Jesucristo y que nos aplica el Espíritu Santo, es personal. Sí, la salvación es personal. Pero la intención de Dios nunca fue que nos convirtiéramos en cristianos individuales y solitarios. Él nos salvó para que seamos parte de una comunidad especial, como dijimos al principio.
Repito, el Señor nos salvó para que seamos parte de una comunidad especial. ¿Y cómo se llama esa comunidad especial? La iglesia del Señor. La palabra griega es eclesia, que significa los que han sido llamados afuera, convocados afuera. El Señor nos salvó para eso, para que seamos parte de esa comunidad especial. Sabemos que vivimos en una cultura muy individualista. Me importo yo y los demás no me interesan. Me interesan mis asuntos y los de los demás que se lo arreglen como puedan. Pero la Biblia, no la cultura, la Biblia debiera ser nuestra norma, lo que dirija nuestros pensamientos y nuestras acciones. Un escritor bien conocido en el pueblo cristiano, que se llama Joel Comiskey, dijo: así como Dios es un ser que vive en una comunidad mutuamente interdependientes, repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, asimismo nosotros los humanos somos creados para tener comunidad. Y mira, me encanta esta idea. El plan de Dios siempre ha sido que lo adoráramos juntos, creciéramos juntos, evangelizáramos juntos, nos sirviéramos o ministráramos unos a otros y disfrutáramos el estar juntos y en compañerismo. Ese es el plan de Dios para ti, para mí, para nosotros. Por eso todas las órdenes y mandamientos que se nos da para cada una de esas cosas fueron dadas para una comunidad. No espera que procuremos cumplir con esos propósitos individualmente y mucho menos aislados. Hay personas que dicen: yo para ser cristiano no necesito la iglesia. ¿Y cómo esperas poder hacer todo esto sin la iglesia? Cuando tú me logres explicar cómo lo esperas hacer, entonces yo tal vez pueda entender tu punto de vista. Porque el Señor espera que hagamos todo eso y que lo hagamos juntos. Montones de veces dice la palabra que hagamos todas esas cosas, dice los unos a los otros. ¿Cómo esperas hacer eso sin la iglesia? Sin el grupo de los creyentes. Por eso nosotros necesitamos recordar, y es lo que vamos a hacer ahora mismo, lo que no es la iglesia. Lo que no es la iglesia. Y aunque esto que voy a decir ahora, muchos lo sabemos de hace tiempo, pero hay que recordarlo una vez más. La iglesia no es, en primer lugar, no es el edificio donde nos reunimos. A ver, yo sé que yo también, ¿verdad? Cuando llega el domingo decimos: voy para, ¿a dónde voy? Para la iglesia. Yo también lo digo. La iglesia está cerrada, la iglesia está abierta. Qué bonita esa iglesia. Pero eso es yo lo digo también, pero es un error. La iglesia no es el edificio donde estamos. Y si no tuviéramos edificio, ¿se acabaría la iglesia? Entonces la iglesia no es el edificio. Tampoco la iglesia es una organización a la que pertenecemos y asistimos a las actividades de esa organización y cooperamos de alguna manera con esa organización. Hay organizaciones que te piden que pagues una cuota mensual y hay gente que han venido a la iglesia y me ha dicho: ¿cuánto hay que pagar aquí mensualmente? No, la iglesia no es una organización. La iglesia tampoco es un conjunto de cristianos solitarios e individuales. Aunque muchas veces parece eso. De hecho, hay muchos cristianos hoy día que buscan eso. Vivir como cristianos individuales, como cristianos solitarios. Les encantan las iglesias con una gran congregación de miles de personas. ¿Tú sabes por qué? Por el anonimato que hay cuando uno va allí. O sea, yo llego, me siento allí, nadie me ve, nadie me nota, nadie me conoce, llegué, me fui y nadie ni se enteró que yo estuve ahí. Yo he estado en iglesias así y he tenido esa experiencia. La última vez que estuvimos en una, valga que yo conocí al pastor, pero llegamos, participamos del culto, se acabó el culto y yo allí no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Y estuvimos a un punto así de recoger, irnos de allí
Y ya, lo que pasa es que yo quise insistir y esperé que el pastor se liberara para ir y saludarlo. Y entonces, y conversamos y me dijo, espérate, no te vayas. Cuando él se desprendió de la gente, me dio un tour por todas aquellas instalaciones y etcétera, etcétera. Pero si no es porque yo conocí al pastor y decidí hacer eso, llego allí, canto, alabo, escucho la palabra, amén, me voy. Pero hay gente que le gusta eso. Que le gusta eso. Llegan para el culto, se sientan entre desconocidos, están ahí un rato mirando, escuchando, recibiendo, y luego se van apurados hasta el próximo domingo. Sí, acaso. Hoy en día, ¿saben qué ha pasado con todo esto de la pandemia? ¿Verdad? Muchas iglesias, nosotros lo hacíamos y otras iglesias también lo hacíamos desde antes de la pandemia. Grabábamos, ¿verdad? O transmitíamos en vivo la predicación, el culto y eso. Algunas iglesias también lo hacían. Pero el hecho es que cuando empezó la pandemia, muchas iglesias, las que no lo hacían, se vieron obligados a hacerlo porque no había de otra. Estuvimos por lo menos aquí cerrados 2 meses. Y otros que ya lo hacíamos, dijimos, esto es una buena herramienta que tenemos que usar más que nunca ahora para poder llegar a la gente. Y empezamos a transmitir allí en vivo o continuamos transmitiendo. Y hubo gente que dijeron, esta es la mía. Me quedo en mi casa, en mi ropa de estar en la casa, me siento allí, veo el culto allí y ya, terminé. Y nunca más. Y nunca más. De hecho, hoy en día hay personas que dicen que la iglesia, oye, y no estoy hablando de ningún pata de puerco, como decimos nosotros vulgarmente, no estoy hablando de personas ignorantes, no estoy hablando de gente que tienen influencia sobre otros y dan conferencias diciendo que la iglesia del siglo XXI es la iglesia virtual. ¿Quieres un consejo? Cuando tú oigas que alguien está dando una conferencia, un estudio sobre la iglesia virtual, huye de ahí como una enfermedad contagiosa. Porque eso no es lo que la Biblia enseña. Pastor, pero es que en la época de la Biblia no había computadora ni nada de eso. No. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la Biblia enseña que la iglesia tiene que ser una comunidad donde estemos juntos y podamos juntos hacer todas esas cosas que el Señor espera de nosotros. Si solamente nos conectamos por una pantallita pequeña o grande, un día a la semana, un ratico, eso no nos permite vivir en comunidad. No lo permite. De hecho, antes de la pandemia ya había unos cuantos que decían, yo no tengo que ir a la iglesia, yo busco ahí en YouTube la predicación de un pastor famoso de este o del otro y la veo y ya fui a la iglesia. No, señor, ya escuchaste una predicación que tú no sabes si sirve o no sirve, tú no sabes si ese pastor tú debías estarlo escuchando o no, porque no lo conoces. Y ya, pero tú no participaste de una iglesia. La iglesia es una comunidad, no es cristiano solitario. Generalmente somos consumidores. Venimos a la iglesia a consumir lo que nos den. La clase, la predicación, los cantos de los que se paran aquí, las meriendas, el café, pero todo es consumir, ¿ves? Todo es consumir. No, la iglesia no es formada por consumidores. Cuando hay estas miles de personas, las miles de personas se convierten en una audiencia, un público, como si todo fuera un show. Pero la iglesia no es ninguna de estas cosas. Alguien dijo, el mejor miembro en la iglesia tradicional de hoy se considera el que asiste a todas las actividades y programas de domingo a domingo, se sienta en los bancos o sillas del templo y no molesta. Deja que los profesionales hagan su trabajo. Pero eso no es lo que es la iglesia. No es lo que es la iglesia. La iglesia no está formada por cristianos individualistas ni por consumidores. La iglesia no es un show al que asiste un público o audiencia. La iglesia lleva a que tú formes parte de una comunidad y que tú participes. Participes. Repita, participar. Participante. Te voy a poner un ejemplo de la historia que puedes buscar en cualquier lugar y aprender y verás que es así. En el siglo XVIII
Cuando empezaron las computadoras, no, en el siglo XVIII no había computadoras, pero sí pasó esto que les voy a contar. En el siglo XVIII, dos grandes hombres de Dios, que por cierto eran amigos, se dedicaron a predicar a grandes multitudes al aire libre. Era lo que se podía hacer. No había no solamente computadoras, ni siquiera había micrófonos, ni nada electrónico, ni nada. Los predicadores tenían que pararse en un lugar un poquito más alto y gritar a todo pulmón para que la gente escuchara. Estos dos hombres de Dios que yo estoy mencionando, uno fue John Wesley y el otro fue George Whitefield. Repito, eran amigos y del mismo tiempo y se dedicaron a predicar a grandes multitudes. Muchos se salvaron por la predicación o las predicaciones de estos dos grandes hombres de Dios, de Wesley y de Whitefield. Whitefield no fundó ninguna clase de grupo para integrar a esos nuevos cristianos. Él esperaba que con la iglesia establecida, que era la iglesia anglicana o aquí en los Estados Unidos la iglesia episcopal, ya era suficiente. No fundó ningún grupo para integrar a esa gente que se convertían por miles. No. Él les predicaba, vayan para su casa y ya. Wesley, en cambio, fundó y organizó un sistema de grupos pequeños. No se les llamaba células en aquel tiempo, pero sí eran grupos pequeños. Y a sus integrantes, con el tiempo, a los integrantes de esos grupos pequeños se les empezó a llamar metodistas. El resultado del trabajo de esta gente, el fruto del trabajo de Whitefield, murió con él. Se murió Whitefield, se acabó el trabajo que él hizo. El trabajo de Wesley aún crece y se multiplica hasta el día de hoy en la iglesia metodista, la iglesia del Nazareno y otras que son descendientes de ese trabajo de Wesley. El propio Whitefield al final de su vida reconoció que Wesley había tenido más sabiduría en esto, porque no era solamente predicar, que la gente escuchara la predicación y se fuera para su casa. Wesley formó unos grupos pequeños donde entonces después la gente se reunían con su grupo pequeño, estudiaban la palabra, se animaban unos a otros, se edificaban unos a otros, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy. En la Biblia, pero en la Biblia también hay un ejemplo. Este ejemplo de cristianos individualistas en la Biblia era la iglesia de Corinto, la misma que tú ves en la Biblia que están las dos cartas a los Corintios. Ahí había una iglesia grande, pero era prácticamente formada por cristianos individualistas. De hecho, había grandes divisiones entre ellos. Si tú miras ahí en el capítulo 1 de 1 de los Corintios, no lo vamos a leer ahora, Pablo está diciéndole: no entiendo por qué estas divisiones entre ustedes. Cada uno se sentía mejor que los demás. Veían los dones que Dios le había dado como un motivo de orgullo personal y hasta de competencia. Soy mejor que tú porque tengo algunos dones más que tú, o algunos dones más importantes que los tuyos. Además de muchos otros problemas que ellos tenían, cuando se reunían, imagínense, eso está en la carta a los Corintios. Cuando ellos decían, vamos a tener la cena del Señor, ellos lo que hacían era, tenían una comida primero, y después al final la cena. Tú sabes, porque como cuando Jesús y los discípulos fueron a tener la cena, primero comieron la cena de la Pascua juntos, y al final Jesús tomó aquel pan y aquel vino. Entonces ellos hacían igual una comida y después al final la cena. Pero dice Pablo en la Biblia, en la carta a los Corintios, que cada uno traía su propia comida. Entonces unos traían mucha comida y otros no tenían mucha comida para traer. Había quien se comía su comida y se hartaba sin preocuparse que había otros a su lado que estaban mirando el plato así, como diciendo, y que tenían hambre. Lo dice Pablo. Esa era la iglesia de Corinto. Mira como un botón de muestra esto. Dice: oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre. Eso no es la iglesia, eso no es el plan del Señor. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia?
Dice este mismo autor, Joel Comiskey, que hablábamos hace un momento, la iglesia es el lugar donde el ser y la naturaleza de Dios deben ser demostrados. Repita, demostrados. A través de relaciones de amor. Repita, relaciones de amor. Para eso es que existe la iglesia. Para que entre nosotros se pueda demostrar, no escuchar, demostrar la naturaleza, el ser de Dios. ¿A través de qué? No de nuestras palabras, de relaciones de amor. De todas las explicaciones que se dan en la Biblia acerca de lo que es la iglesia, hay una comparación muy conocida. Se compara la iglesia con un ¿qué? Con un cuerpo. Ahí en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Se dice que la iglesia es un cuerpo. Ciertamente el cuerpo nos da las ideas de diversidad de diseño y de funciones. Porque no es lo mismo ni se parece el ojo y el estómago. ¿Te imaginas que tú comieras con esto aquí y dieras con el estómago? Pero también el cuerpo da idea de unidad, interrelación y coordinación. Pero también la Biblia describe a la iglesia no solo como un cuerpo, sino como la familia de Dios. Usa una palabra en griego que es la palabra oikos. Oikos, que significa eso, la casa, la familia. Como en el griego históricamente ha habido variaciones en su pronunciación, de la palabra oikos también se ha llegado a pronunciar como ecos, y de ahí vienen palabras como economía, que quiere decir la administración de la familia, de la casa. Eso es lo que quiere decir economía. Hay varios pasajes en la Biblia donde se describe a la iglesia como una familia, como el oikos de Dios. El mensaje transformador del evangelio estaba en el mundo proclamando una nueva familia de Dios. Ya no era solo la familia tradicional de mamá y papá y los hijos. No, ahora era una nueva familia de Dios en la que cada miembro de la iglesia era un hijo de Dios, con todos los derechos del reino, porque hemos sido adoptados, como cantábamos al principio. Somos hijos amados, escogidos. Formamos parte de su pueblo y de la familia de Dios. Lo interesante es que, esto lo sabíamos, pero mira lo interesante. Ese grupo o familia de Dios, ¿dónde se reunía? Normalmente. No. ¿Dónde? ¿En qué lugar se reunía? En la casa. Si se reunían en la sinagoga, los botaban a palos de allí. Pablo era el atrevido que llegaba a ver si predicaba en la sinagoga y qué sé yo, y casi siempre terminaban expulsándolo de allí. No, los cristianos primero no se reunían en la sinagoga. ¿Qué va? En las casas. En las casas. Yo sé que algunos lo dijeron, pero yo estaba todavía maravillándome con las otras respuestas. En las casas. Repiten las casas. Yo lo voy a volver a preguntar la semana que viene. No me di otra respuesta. En las casas. En una casa de familia, precisamente. La familia de Dios reuniéndose en una casa de familia. Y su núcleo, el núcleo de esa familia de Dios era precisamente esa familia que vivía en la casa, a la cual se sumaban otros hermanos en números de hasta como cuántas personas cabrían en una casa. Ok, de 15 a 20 personas, lo más que podrían caber en una de estas casas. La mía es pequeñita, 16. Esa era la iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento. Yo voy a repetir eso para que tú lo puedas entender. Cada vez que tú veas que la Biblia dice la iglesia en tal lugar, la iglesia de Filipos, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Jerusalén, de lo que se está refiriendo eran de grupos de 15 a 20 personas reunidos en una casa de familia. Si alguna vez cuando leíste eso pensaste en algo como esto, estás ponchado.
No tenían estos edificios y no era legal para ellos reunirse públicamente así en edificios. ¿Dónde se reunían regularmente? En casas de familia, grupos de, cuando más, 15, 20 personas. Cada vez que en el libro de los Hechos se mencionan iglesias, cada vez que en las cartas de Pablo se mencionan iglesias, no te olvides esto, está refiriéndose a grupos de 15, 20 personas reunidos en casas de familia. No había otra. Cuando vuelvas a leer el libro de los Hechos o las cartas de Pablo, no se te olvide acordarte de eso. Eso es lo que hoy en día queremos reproducir nosotros con nuestras células o grupos pequeños. Los grupos pequeños están enfocados en formar participantes, no un público. Esto es tomado de una película. No recuerdo ahora mismo cuál de ellas, pero es una película donde los actores están tratando de reproducir el ambiente de un grupo, de una iglesia, reunidos en una casa de familia en el primer siglo. Esta foto es realmente, actually, como se dice en inglés, de lo que fue durante un tiempo nuestra célula. Hay algunos que ya no están ahí, pero por aquí está Mireya, por aquí está Betty, aquí está Melanie, aquí está Jacqueline, por aquí está Eladio. Había más personas, pero bueno, yo que estaba tomando la foto, y más personas para acá, como pueden ver por aquí. Pero nosotros tratamos de imitar con nuestros grupos pequeños o células el ambiente y lo que hacían los cristianos en el primer siglo, en la Biblia, en el libro de los Hechos. Estos grupos pequeños están enfocados en formar participantes, no un público, sino participantes, todo el mundo pueda participar. Dice Ralph Neighbor, un erudito experto en estos temas, dice, puede ser posible transmitir información en un edificio neutral como este, pero pocos valores se implantan allí. Los sistemas de valores son arraigados a través de la convivencia en un hogar. Recuerde, mi hermano, las primeras iglesias en el libro de los Hechos no tenían edificios, no tenían jerarquías, no tenían seminarios, no tenían universidades, no tenían escuela dominical, no tenían coros, no tenían grupos de alabanza, ni siquiera tenían completo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Todo se estaba escribiendo, no lo tenían completo. Pero sí se reunían en pequeños grupos en las casas y allí cumplían el propósito de Dios para la iglesia. Dice Ralph Neighbor, la célula es la iglesia. Y la iglesia es la célula. Ese es el componente básico de la comunidad más grande que se llama la iglesia local. O sea, la iglesia local está compuesta de diferentes células o grupos pequeños. Al igual que en el cuerpo humano, la vida de la iglesia se encuentra en las células. Deben ser alcanzadas para Cristo las personas, dice él. Eso se realiza a través de las células. ¿Deben los cristianos ser edificados en él? Eso se hace a través de las células. Es por eso que el doctor Neighbor ahora le llama a estos grupos pequeños los cuerpos básicos de Cristo. Sí, la Biblia dice que la iglesia en general es el cuerpo de Cristo, pero él dice que los cuerpos básicos de Cristo son esos grupos pequeños. Cuando tú participas de una célula, no estás participando de una cosa ahí cualquiera. Estás siendo participante o parte del cuerpo básico de Cristo, que es ese grupo pequeño. Esa es la iglesia, hermano. Esa es una comunidad especial. Por tanto, nuestra idea principal es la que mencionábamos al principio. El Señor nos salvó para que seamos parte de una comunidad especial que es su iglesia.